Buenas, soy el Crimson y amo la Fórmula 1. I'm American made, but like Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. La película de la Fórmula 1 salió hace un par de meses y yo, como un fan total, fui a verla al estreno. Y créanme, que tenía muchas expectativas de la película, por cómo fue filmada en entornos reales de los grandes premios y con la participación de pilotos que participaron en la temporada 2023. Y sí, ahí aún estaba el viejo sabroso. Te extraño, Checo. Además de ello, al saber que Lewis Hamilton sería el productor, esperaba una representación más realista y cercana a cómo es el deporte en verdad. Y sin duda, ir viendo poco a poco ciertas escenas del rodaje en grandes premios era muy hypeante. Así que cuando llegué a la sala de cine, tenía muchas dudas y emoción. No sabía si estaría a la altura de lo que imaginaba, pero apenas comenzó la función, no me decepcionó. Simplemente esta película es pasión. No puedes no sentir adrenalina y nervios en cada una de las escenas de conducción, o terminar interesándote al menos un poco en alguno de los personajes. Es una película que simplemente, una vez te engancha, no te suelta. Así que el propósito de este video es hablar y compartirles un poco de lo que me hizo amar esta película. Empezando por hacer un pequeño resumen de esta. Así que, comencemos. ¡Alto! Antes de seguir, Aviso emergente. debo avisar que el siguiente contenido posee spoilers. Así que si no has visto la película, corre a verla para seguir con el video. Hipervínculo no encontrado. Completamente protegido de los spoilers. De virus caducado. Y si ya la has visto, Suscríbanse y denle like. ¡perfecto! Podemos proseguir. Esta historia empieza con un recuerdo, una pista, velocidad, las olas del mar y Daytona. Más específico, las 24 horas de Daytona, donde nos presentan al protagonista de esta historia, Sonny Hayes, un playboy ludópata que se prepara para correr en su turno en la carrera, donde después de agarrar un naipe al azar de su mazo de póker, demuestra que no es un piloto común, rebasando y haciendo maniobras arriesgadas que le permiten conseguir mucha ventaja a su equipo y hacerse del odio del resto de los pilotos. Pero al final del día su equipo termina ganando la carrera por la ventaja que les trajo, pero él ni siquiera va al podio. Ignorando el trofeo y una propuesta de quedarse la siguiente temporada en el equipo, él solo recoge su cheque y se marcha en su van en dirección a... lugar más feliz de la tierra, Tijuana. En el camino se queda en una estación en la carretera donde de un auto lujoso baja un viejo amigo de Sonny, Rubén Cervantes, que además de ello es el dueño del equipo de Fórmula 1 Apex GP, que en estos momentos ya lleva 2 temporadas siendo un asco, sin puntos, tiene un piloto bueno pero sin experiencia, y a palabras de Sonny, I followed your season, Ruben. Shitbox is being kind. I knew you were watching. el equipo está en la cuerda floja, y si no tienen resultados en las 9 carreras que quedan, tendrá que vender el equipo. Así que Rubén empieza a tratar de convencer a Sonny de que sea su nuevo piloto para el equipo, recordándole y mostrándonos que ellos dos fueron compañeros de equipo en la misma Fórmula 1 en el pasado, y empezándonos a dar indicios de que Sonny se retiró de la categoría por un accidente, que profundizaremos más tarde. Pero al final del día Sonny rechaza la propuesta y Rubén solo le deja un boleto para viajar hasta donde están haciendo las pruebas con el equipo.
Y después de pensarlo y ver que no tiene mucho más que hacer, además de ir a Tijuana, viajamos a Reino Unido, Silverstone, donde conocemos al equipo y al resto de personajes importantes para la trama. Caspar, el director de equipo, Dodge, el mecánico en jefe, Judy, una mecánica, y los más relevantes de todos son Kate McKenna, la directora técnica y diseñadora aerodinámica, junto al piloto número 1 del equipo y bastante arrogante, Joshua Pierce. Pero lo llamaremos JP. En ese momento el equipo está usando el circuito para hacer pruebas del auto, pero no están saliendo muy bien, porque Kate le pide retroalimentación de cómo se siente el auto a JP, y el güey solo le dice: Está mal en algo. ¿Pero en qué chingado? En algo. hasta que llega Sony a hacer la prueba. Y el equipo no le tiene mucha confianza al verse como un vago que se coló en el circuito, y JP empieza a despreciarlo desde el minuto 1. Pero Ruben, que estaba por ahí, los convence de que lo dejen hacer una prueba, y si bate el tiempo de JP, se volverá el nuevo segundo piloto. Así que sabiendo que Sony es un gran piloto, obviamente batió el tiempo de JP sin ninguna complicación. Destruyó el auto. Pero logró batir el tiempo de JP por un par de milésimas y él sí da información útil de lo que le sucede al auto, así que consigue el puesto. Y pasamos a JP, que en lo que habla con su manager, que también es su primo, acerca de patrocinios y redes sociales, está yendo a la casa de su madre y le cuenta que está asustado por su futuro en la categoría y por su nuevo compañero que lo considera una amenaza. Pero ella lo calma y le recuerda que debe enfocarse y lo mucho que se ha esforzado y se tendrá que esforzar para seguir siendo el número 1 del equipo, trayéndole nuevamente la confianza que necesitaba. Y llegamos al fin de semana de carrera. En las conferencias de prensa JP menosprecia a Sony y la prensa solo le pregunta cosas incómodas de su vida, a lo que él solo responde sí. Y antes de la carrera, la mamá de JP lo obliga a disculparse con Sony, a lo que él acepta, pero lo hace enojar aún más, coqueteándole a su jefa. Pero es el momento. Los pilotos se preparan y antes de arrancar, Ruben le presenta a Sony a un miembro de la junta directiva del equipo, Peter Banning, que tendrá peso en la historia más tarde. Y al fin, la carrera empieza. Sony salió un poco después para empezar con neumáticos más calientes en la salida y resulta bien, porque adelanta 7 autos al empezar, dando muchas posibilidades de conseguir el primer punto del equipo, hasta que van a boxes y un error de Judy hace que Sony y JP queden peleando entre ellos en la última posición. JP, al estar bajo presión y Sony no querer ceder la posición, pasa lo peor para cualquier equipo. Se chocan y dejan al equipo con un doble DNF. Al regresar a boxes empiezan a discutir y JP le echa la culpa a Judy y Sony, pero él le hace saber que si quiere ser el número 1 del equipo, debe pilotear como tal y no debe culpar al resto por su frustración. Al hacerse de noche, Sony hace su rutina de sumergirse en agua con hielos en el garage y por accidente llega Judy, que le agradece por defenderla, pero le pide que no se repita, porque no quiere verse débil y Sony acepta. Al irse Judy, llega Ruben, que regaña a Sony por lo que pasó en la carrera, y él solo le promete que no lo defraudará y pide hablar con Kate acerca del auto. A la mañana siguiente, Sony habla con Kate acerca del auto y tras conocer un poco de cómo ella llegó a un puesto tan importante en la categoría y un coqueteo fallido, va al grano. No quiere un auto seguro, quiere un auto rápido y le pide mejoras de, como él le dice, de combate, para poder pelear en curvas. Pero Kate rechaza la propuesta y le menciona que la Fórmula 1 es un deporte en equipo y que hasta que no demuestre que puede aportar al equipo, no hará sus mejoras. Así que tanto Sony y JP deciden entrenar y prepararse. Este último decide investigar un poco más de su nuevo compañero, descubriendo el accidente que tanto habíamos escuchado. Cuando Sony era joven, tenía un futuro prometedor, hasta que en el Gran Premio de España en los 90, persiguiendo a Senna, tuvo un choque que lo sacó volando con todo y su asiento. A partir de ahí no pudo regresar a competir, y su carrera se estancó. JP, al conocer todo esto, empezó a empatizar un poco más con Sony, pero al fin llegamos a la siguiente carrera, Hungaroring, donde apenas empezar la carrera se pincha la llanta de Sony, y al ir a boxes Caspar quiere darle neumáticos duros, pero Sony no se mueve y ordena que solo lo hará si le dan neumáticos blandos, así que después de un momento muy tenso, le dan los blandos. Pero más tarde en la carrera tiene una colisión con Magnussen, que deja trozos de alerón en la pista, y aparece un safety car, y créanme, el safety car seguirá siendo clave.
donde Sony vuelve a entrar en boxes, mientras que JP se queda fuera, consiguiendo el 10º lugar, y ahí nos damos cuenta de que todo fue una estrategia de Sony, que sabiendo que su carrera estaba perdida desde el inicio, decidió ayudar a su compañero de equipo para que finalmente al acabar la carrera, consiguiera tanto él como el equipo su primer punto. Poco después de la carrera, Sony sigue entrenando y va con Kate, que le dice que hará sus actualizaciones de combate, y le cuenta un poco más de ella, de cómo ella trabajaba en la industria aeroespacial, pero cuando vio esta oportunidad la tomó sin dudar, y está muy esperanzada en que el equipo triunfe y le demuestre a todos lo que vale, incluyendo a su esposo. O bueno, su ex esposo. Finalmente llegamos a Italia, donde planean hacer la misma estrategia donde Sony retrasa al resto de pilotos y JP tiene vía libre para entrar en pits y mantener una buena posición, incluso retrasando al mismísimo Max Verstappen. Al acercarse al final de la carrera, JP está en la 4ª posición y empieza la lluvia, así que Sony cambia a neumáticos intermedios y JP lo hace después, consiguiendo la 3ª y 2ª posición. Sony le dice la maniobra que debe hacer para poder quedar primero y ganar, pero el JP, como está chavo y se le hace fácil, trata de frenar después y... ¿Cómo ves? Puedo hacer el salto sin problemas. Está muy lejos, hermano. Es una ilusión perspectiva. Se ve lejos porque la orilla es baja. Échale, pues. Pasamos al hospital, donde el equipo está alterado y esperando noticias de JP, y Sony decide ir a verlo, pero se topa con su madre, que lo culpa del accidente y le dice que no lo quiere ver cerca de su hijo. Así que pasado un tiempo, Sony trata de animar al equipo y los incita a mejorar, lo que trae beneficios, ya que el equipo empieza a conseguir mejores posiciones en las siguientes carreras, mientras que JP empieza a recuperarse y a entrenar para volver al equipo pronto. Y así pasa el Gran Premio de Países Bajos, Japón y México. Cada carrera que pasa, Sony consigue más fans, mientras que JP empieza a ser degradado en popularidad en el equipo. Hasta que llegamos a Bélgica, Spa-Francorchamps, y JP finalmente regresa al equipo, con una actitud fría y cortante hacia Sony, que no tiene el valor para hablarle. Así que cuando empieza la carrera y JP ve como los fanáticos del equipo ahora adoran a Sony, y parece que él ha sido olvidado, va con mucha agresividad en contra de él, hasta que en una maniobra peligrosa termina dejando fuera de la carrera a Sony. Al regresar a boxes, ellos dos tienen una discusión, donde Sony muy molesto le deja en claro a JP que debe pensar en el futuro del equipo, junto a todos los que dependen de ellos y de que el equipo triunfe, a lo que JP muy confiado no parece darle mucha importancia. Todo esto es visto por Kate, que decide hacer algo para mejorar la relación de ambos. Así que llegamos a Las Vegas, donde tanto Sony como JP les llega una carta a sus habitaciones acerca de una reunión del equipo, a la que asisten y resulta ser una trampa de Kate para resolver sus diferencias mediante un juego de póker, la especialidad de Sony, y así elegir quién será el piloto principal en la carrera. Así que al ir jugando descubren que ambos perdieron a sus padres a una corta edad, y Sony le dice a JP que si se preocupara menos por las redes y la fama, sería el mejor piloto de todos. Finalmente llega el primo de JP a llevarlo a una fiesta, y parece que él gana la partida, así que finalmente se va, a lo que Sony se queda con Kate y vuelve a tratar de coquetear con ella, a lo que le responde que no sale con compañeros del trabajo y aparte perdió la partida contra JP, a lo que Sony demuestra que en realidad él había ganado y solo quiso darle lugar a JP. Eso le hace ver a Kate que Sony le importa el equipo, y finalmente, entre una cosa y otra, terminan en una buena noche. Mientras tanto, en la fiesta a la que JP asistió, se la está pasando muy incómodo al estar rodeado de gente superficial que no conecta con él. Así que, recordando de cierta forma las palabras de Sony, decide irse sin importarle las quejas de su primo. Al mismo tiempo, a la mitad de la noche, Sony despierta al tener una pesadilla de su accidente y sale al balcón donde poco después Kate le hace compañía. Así que Sony se abre con ella. Le cuenta de su accidente, cómo perdió las riendas de su vida y que volvió a las carreras para recuperar su amor por estar frente al volante. Pero inesperadamente son interrumpidos por Ruben, que sabe que están juntos, pero ese no es el problema, sino que resulta que una denuncia anónima declaró que las nuevas actualizaciones del auto eran ilegales y que si no querían ser descalificados tendrían que removerlas para esta carrera. Esto obviamente enfurece y preocupa a todos, porque todo el esfuerzo y progreso que tuvieron se esfumaría sin poder hacer nada.
Así que minutos antes de la carrera, Sonny frustrado lanza su mazo de cartas de la impotencia por haber perdido todo el progreso y esfuerzo del equipo. Pero lo peor vendría al inicio de la carrera, donde al buscar en su traje su naipe de la suerte, su protección espiritual, no encuentra nada. Lo que lo asusta y trae recuerdos de su accidente, y con la suma de la furia por lo sucedido, hace que al arrancar Sonny conduzca de una forma muy agresiva e inconsciente, ignorando al equipo y a su compañero, en un arranque de ira y ansiedad que finalmente se desemboca en un choque aparatoso que deja totalmente inconsciente a Sonny. Al despertar en el hospital, Sonny ve a Ruben sosteniendo carpetas, y este le empieza a comentar todo el registro médico, fractura en la vértebra y traumatismos que podrían derivar en ceguera, parálisis o la muerte. Sonny al escuchar eso se queda sorprendido, pero Ruben rápidamente le menciona que eso es un registro de hace 30 años, y empieza a reprocharle a Sonny por no haberle contado eso. Al mismo tiempo, llega JP al lugar y empieza a escuchar toda la conversación. Ruben le dice a Sonny que fracasaron, son unos perdedores, y no se podría perdonar si Sonny muriera en una carrera, así que, sin importar lo que él diga, y a su pesar, decide expulsarlo del equipo, y le recuerda que nadie compite para siempre, ni siquiera él. En la fábrica, JP decide usar el simulador y replicar la carrera de Italia con las mismas condiciones, probando y probando trazadas, hasta que decide usar la maniobra que Sonny le dijo que hiciera ese día. Al hacerlo exactamente como él lo dijo, logra rebasar a Verstappen y ganar la carrera en la simulación, lo que lo llena de alegría, pero también de una gran culpa, al darse cuenta de que el accidente fue totalmente su error. Al volver con Sonny ya está recuperado y guardando sus cosas para irse, pero es detenido por Banning, que de forma muy directa le comenta que desde que él llegó al equipo se hizo muy popular, atrayendo a muchos compradores. Así que ahora Banning quiere comprar el equipo y nombrar a Sonny el director del mismo, que con el cambio de normativa en la siguiente temporada los podrá hacer ganar el título de campeones y hacerse millonarios en el proceso. Pero claro, el trato solo se podría realizar si el equipo sigue siendo un fracaso, y también eso dejaría fuera del juego a Ruben, lo que hace pensar a Sonny y deduce fácilmente que Banning fue la rata que divulgó documentos falsos del equipo para que perdieran esta carrera, lo que convierte a Banning en el malo maloso, que le comenta a Sonny que para completar el plan debe alejarse totalmente del equipo en la última carrera que se disputará el domingo. Así que Sonny lo engaña y lo hace creer que acepta el plan, pero en realidad ya está decidido a ir hasta Abu Dhabi para evitar que el equipo fracase. Volviendo con JP, está con su madre, y de forma emotiva le confiesa que su accidente no fue culpa de Sonny, sino suya, y que de hecho él le dijo la maniobra correcta y no lo escuchó. Al mismo tiempo llega su primo a hablarle de promotores, redes sociales y opciones de equipos por su posible despido, pero JP rechaza todo, y recordando las palabras de Sonny, decide que ahora sí se concentrará totalmente en la carrera. Así que llegamos al circuito Yas Marina, donde el equipo se encuentra muy desmotivado, así que JP decide realizar una de las acciones motivantes que solía hacer Sonny, que justo al terminar aparece en el circuito, sorprendiendo a todos y alarmando a Ruben, que rápidamente es abordado por Sonny, que le da documentos legales que lo libran de responsabilidades por su salud, a su vez que le enseña que las denuncias hacia el auto eran mediante documentos falsos y su auto es totalmente legal, junto con recordarle que como no ha sido indemnizado, técnicamente sigue siendo parte del equipo. Pero aún así Ruben no lo quiere dejar correr, por miedo a que le suceda algo, a lo que Sonny con determinación le dice que si esta es su última carrera, él decidirá cómo terminarla. Así de forma sorpresiva, Sonny es presentado como el piloto que correrá, alertando a Banning, que rápidamente por mensaje le pregunta a Sonny qué sucede, a lo que este solamente le responde con un... donde desde el inicio JP se mantiene en una posición alta, y Sonny empieza a escalar, hasta que JP pasa boxes y desciende al sexto lugar, a lo que Sonny y él deciden apretar, logrando subir al tercer y cuarto puesto respectivamente. Así que Sonny decide darle apoyo e instrucciones precisas a JP, que le dan la primera posición. Pero a su vez, Sonny empieza a sentirse mal y ver borroso, lo que finalmente provoca que patine el auto e impacte de forma no tan grave contra el muro, lo que aún así causa una bandera roja y un safety car por los residuos que hay en pista. El equipo le pide a Sonny que traiga el auto hasta boxes para tratar de repararlo en los pocos minutos que tienen mientras limpian la pista, a lo que Sonny de forma desorientada logra hacerlo, permitiendo que todo el equipo inspirado y determinado logre arreglar los daños justo a tiempo para la resalida, donde al verificar que el choque contra el muro no fue intencional, logran dejarlo partir de la posición en la que se encontraba. Y a 3 vueltas del final, se relanza la carrera,
donde JP y Sony, con un trabajo en equipo impecable, logran atrapar a Hamilton entre ellos, a lo que este empieza a tratar de rebasar a JP, y tras maniobras muy ajustadas, ninguno quiere ceder la posición, lo que a 2 vueltas del final de la carrera termina con un contacto entre ambos y dejando a JP y Hamilton fuera, lo que significa que Sony ahora es el líder de la carrera, y eso lo deja sorprendido. Entra en un trance donde, como han escuchado en tantas otras historias, hay un punto a las 7000 revoluciones por minuto, donde todo se desvanece. Todo lo que queda es un cuerpo moviéndose a través del espacio y el tiempo. La máquina se hace liviana, todos los gritos y el ruido desaparecen. Así que finalmente, Sony gana la carrera. Todo el equipo, tanto en boxes y la fábrica, lo celebran. Sony está incrédulo ante lo que acaba de suceder. Banning sabe que está perdido, y finalmente tanto Sony como el equipo entero demuestra el fruto de todo su esfuerzo y determinación al mundo entero. A la hora de subir al podio, Sony es acompañado por Ruben, que finalmente, al recibir y compartir el trofeo juntos, pueden cumplir su sueño de decir que al menos por esa noche son los mejores del mundo, dedicando la victoria a Kate y a todo el equipo. Después de la premiación, Kate va a buscar a Sony, que está preparándose para irse, así que ella trata de evitarlo, pero él la calma y le dice que todavía tiene una carrera pendiente, pero se volverán a ver en el camino, besándola como acto de despedida. Y justo antes de irse, JP también se despide de él, a lo que Sony, de forma simbólica, le pasa la cinta y el título de ser el número 1 del equipo, y depositando su confianza en que JP será uno de los grandes. Finalmente, al partir, revisa el naipe con el que corrió esta carrera, y sin enseñarnos cuál fue, queda totalmente impactado. Para cerrar, volvemos al destino original de Sony, donde finalmente corre en las dunas a la orilla del mar, dando su cierre espiritual y terminando la película en las mismas olas con las que comenzó. La Fórmula 1 es un deporte mítico, que desde 1950 hasta la actualidad ha tenido historias legendarias, completamente dignas de ser relatadas con el fervor con el que se vivieron. Todos los fanáticos de esta categoría cuentan con sus ídolos particulares, con historias legendarias, pero personalmente uno muy icónico y el responsable de que me enamorara con tanta pasión de todo este mundo fue Niki Lauda, con una historia, una temporada tan icónica que fue representada en un filme precursor a la película de la que hablamos hoy. Simplemente me mostró la determinación de un hombre por la competición, ya que si vieron la película de Rush, Pasión y Gloria, conocerán perfectamente la historia de este piloto y el elemento que lo hizo más reconocible para el público en general, su accidente en Nürburgring, donde el auto quedó totalmente prendido en llamas y apenas pudo sobrevivir, pero aún así no se rindió. En poco tiempo regresó y les enseñó a todos que eso no sería suficiente para detenerlo. Continuó, y a pesar de que no lograra ganar la temporada, se mantuvo perseverante, lo que le trajo 2 títulos mundiales en la escudería de mis amores. Y posteriormente a su retiro, fue una de las mentes principales en Mercedes, gozando una de las épocas de éxito del mismo, hasta finalmente colgar su gorra. Simplemente me parece la definición de espíritu de competición, ingenio, determinación y pasión, que a su vez considero que es la esencia misma de la Fórmula 1 a mis ojos. Que regresando a la película, esta transmite todo ello de una forma muy especial. A mi parecer, unos puntos principales de la película fueron los personajes, como Ruben, que transmite ese sueño de alcanzar el éxito, Kate, que a pesar de todo cree en ese sueño y da todo de sí para demostrar lo que vale y llevar a todos a la victoria, siendo alguien tan preparada y carismática que te agrada rápidamente, a diferencia de JP, que al principio es molesto, con esa actitud prepotente y caprichosa, pero llegando al último acto, reflexiona y recuerda por qué está ahí en primer lugar, la razón principal por la que compite, y termina siendo un personaje que al menos a mí me agradó bastante al final. Y cómo olvidar a la estrella de la película. Sin duda Brad Pitt lo dio todo para darnos a un personaje divertido y entrañable, que al principio parece ser el típico puto amo, que sabe siempre lo que hace y es buenísimo, pero apenas toca el Fórmula 1, nos enseña que comete errores y los seguirá cometiendo. Pero aún así no se rinde y lo sigue intentando hasta que de una forma algo brusca en ocasiones lo consigue. Nos muestra sus debilidades, pero también cómo aprende a sobrellevarlas. Sin duda se vuelve un personaje con el que empatizas.
Además de ello, las escenas de acción fueron una maravilla. Realmente usar el método de grabación de Top Gun fue ideal. Se siente la velocidad y la adrenalina en cada maniobra, pero en mi opinión, el punto más fuerte de toda la película fue que no relataran la historia de un equipo top luchando por el mundial, sino que tal como el estilo de vida del personaje, sobrevivir en este mundo es una apuesta. Normalmente nos concentramos en los 2 o 3 equipos que compiten por el trofeo máximo, pero olvidamos al resto de equipos, que en los últimos años en la competición cada vez es más difícil alcanzar a los líderes, y donde cada pequeña victoria es como la máxima. Simplemente ver esa parte más realista para varios equipos y público de tener que lograr el éxito, de tener años y años de fracaso y tener que demostrar que no solo fue un sueño, demostrar a todos por qué están dentro de los mejores del mundo. Porque a veces olvidamos que esos pilotos en una sola victoria u otros con sus años de gloria en el pasado siguen siendo parte de esos 20 y que si están allí es porque tienen ese don, ese espíritu y esa hambre de competición y gloria, que a pesar de las circunstancias lo dan todo por ese sueño, por ser por un momento los mejores del mundo. Así que sí, tal como Sony, tal como Nikki, tal como Nico y tal como muchos de ustedes, amo este deporte. Y esta película, a pesar de poseer algunos fallos, ser algo predecible en momentos y algunos detalles más, transmite esa emoción que de vez en cuando podemos olvidar en las carreras hoy en día y minimiza todos esos detalles. Provoca que personas que nunca se habían interesado en esta competición salieran de la sala con emoción, adrenalina, incluso con algo de interés por la misma. Así que díganme, si esta obra no es un ejemplo de cómo plasmar y atraer a muchísimas personas a un escenario que es querido y apreciado por tantas otras, sin modificar del todo la esencia principal que la hace tan especial, ¿cómo se le podría llamar de otra forma que no fuera total y pura? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que me gusta mucho traerles esta clase de contenido extenso, divertido y con toques medio reflexivos, donde trato de compartirles un poco de lo que siento acerca del tema del que hablo. Así que también quiero agradecerles muchísimo por la recepción de los últimos videos. No esperaba que tuvieran ese apoyo, que para el nivel de este canal es bastante. Así que traeré más contenido de ese estilo para ustedes. Y si tienen alguna idea, coméntenlo. Soy todo oídos. Y bueno, suscríbanse, den like y compartan el video con todos sus amigos, porque se vienen cosas esperanzadoras próximamente. Y ahora sí, sin nada más que decir, ¡chao!